con la idea que quiero comenzar esta mañana es con un ejemplo de 12 espías que Dios usó del pueblo de Israel. Entonces tú te preguntas, ¿12 espías? ¿Eso es qué es? ¿El DAS, la CIA? Eso. Pero básicamente era cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto y los llevó a través del desierto y todo el cuento, pues ellos tenían que llegar a un punto en el que no era simplemente, bueno, aquí está la tierra y vamos para adelante, sino que Dios les dijo, quiero que, eran 12 tribus y quiero que de cada tribu tomen un hombre y ese grupo de 12 van a ser enviados durante un tiempo a espiar o conocer o reconocer esa tierra prometida. Ellos se demoraron 40 días en ir, mirar y regresaron. Regresaron con un informe. De pronto, no sé si tú has leído esa historia en la palabra de Dios, pero ellos tenían que traer un informe de todo lo que vieron allá durante 40 días. Entonces, piénsalo, son 12 personas, 12 hombres, y cada uno, aunque todos fueron por el mismo camino y aunque todos vieron lo mismo, vamos a notar que hay una gran diferencia en el informe que dieron ellos. Entonces, me gustaría que pensaras, si hoy Dios, pero quiero devolverlo aquí antes de poner si hoy Dios a nosotros como iglesia, cada vez que somos enviados a este mundo, en cierta forma somos como espías, ¿cierto? Y tenemos que dar un informe. Date cuenta, piensa en cuando tú estás allá afuera cada día, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en este mundo, en esta ciudad, en tu barrio, en donde vives tú? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que tú percibes? Y cuando tú te sientas con otras personas y juntos empiezan a hablar, ¿perciben lo mismo o están viendo el mismo noticiero? Todo pareciera igual, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que nosotros como iglesia, igual, somos enviados al caos de este mundo actual. ¿Qué diría tu informe, por ejemplo, si tú tienes la oportunidad, tú eres uno de estos espías, de ir a un colegio público? ¿Qué diría tu informe de la calidad de la educación, de los profesores, de los muchachos? ¿Qué diría ese informe de lo que tú ves en los colegios públicos? Si tú, por ejemplo, vienes acá de noche, ¿cierto? Jueves, viernes, sábado y domingo, si hay lunes festivo, y ves esta zona rosa de la 53 o cualquier zona rosa de cualquier lado. ¿Qué dirías tú de el alcohol, las drogas y el sexo? ¿Qué diría tu informe con respecto a eso, a esas áreas de nuestra ciudad? Y bueno, aquí me puedo quedar. Entonces, para finalizar, ¿qué diría tu informe de la familia de hoy en día y los valores? ¿Qué diría tu informe de tu propia familia y de los valores? Y cuando tú tienes la oportunidad de ir a otras casas, ¿qué ves tú de los niños, cómo los están criando o cómo los han criado? De ver la actitud que tienen los adolescentes, de ver de pronto que están siendo desobedientes a los padres, por usar la palabra que dice en la palabra de Dios. ¿Qué diría tu informe de los valores de la familia hoy en día? Y por eso puse esto, porque esta gente son antivalores de la familia hoy en día. Entonces, yo creo que sin ir muy lejos y sin realmente pensarlo mucho, yo creo que tu informe o el informe de la gran mayoría de nosotros, de la gran mayoría de nosotros, sería como el informe que dieron 10 de esos espías que entraron allá a la tierra prometida, que le dieron a Moisés. 10, eran 12, acuérdate, pero 10 espías, lo que hicieron es que vinieron y dijeron, miren, allá todo es inmenso, los frutos son inmensos, las ciudades son inmensas, la gente es más grande. 10 de ellos lo que dijeron es, con base en Números capítulo 13, lo que dijeron es, esta gente es más fuerte, esta gente es más grande y esta gente nos gana en cantidad a nosotros. Ahora, esa percepción de estos 10 hizo que todo el pueblo de Israel se pusiera a llorar,
se preocuparan y tuvieran miedo. Y hasta lo que tú lees ahí que dice es que el pueblo de Israel dijo, ¿para qué Dios nos sacó de Egipto si vamos a morir en el desierto? Pongamos a alguien que nos devuelva a Egipto, porque ¿a qué nos sacó Dios? Ahora, ahí hay muchas lecciones para nosotros, individuales y como iglesias, pero bueno, hoy no las vamos a poder ver todas, pero yo creo que es lo mismo que nos sucede a nosotros hoy en día con nuestra percepción del cristianismo. Cuando tú sales y te enfrentas allá en el colegio, en la universidad, en la oficina, con tu familia, yo te aseguro que tu informe no es muy diferente del de los 10 espías. Tu informe es, somos minoría. Es que los creyentes somos más poquitos. Siempre somos poquitos. O es que ganar gente para Cristo es supremamente, ya pasa de difícil a imposible. No, la gente no quiere saber nada de Dios, la gente se burla. Es decir, pareciera que nuestro informe como iglesia de lo que estamos percibiendo del mundo hoy en día es, si dependiera de nosotros, nadie se salvaría. Ahora, ojalá que eso te moleste, porque entonces yo te digo, entonces, ¿dónde está la gente? ¿Ves? Si dependiera de ti y de mí, no se salvan. Porque tú y yo lo que hacemos es poner excusas, pretextos, cosas. Es que es difícil, es que se burlan, es que, etcétera. Es lo mismo que dijeron los 10, ¿cierto? Son más, o sea, nosotros somos menos. Es difícil, o sea, para nosotros es fregado, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que, a diferencia de esos 10 espías que solamente se enfocaron en ver lo malo. Ahora, para poner un balance y para ser justos, yo sé que muchos de nosotros somos como los 10 espías, porque al final del cuenta decimos, pero es que es la realidad, ¿cierto? Entonces uno le dice, pastor, pero es que es la realidad, no me venga con cuentos. Sí es la realidad, yo no te estoy hablando de optimismos ahí que son basura. Pero mira por qué, a diferencia de los 10, Caleb y Josué vieron la situación diferente. Eran igual hombres, fueron enviados, pero de ese grupo de 12, solo Caleb y Josué dieron un informe diferente. Y el informe que ellos dieron no estaba basado en lo que solo sus ojos vieron. Es decir, cuando ellos respondieron, ellos dijeron, sí es cierto, miren los frutos que se dan en esa tierra, o sea, esto no es normal. Y sí, es cierto, viven en unas ciudades inmensas. Es cierto, son mucho más que nosotros. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Caleb y Josué? Caleb y Josué dijeron, porque Dios está con nosotros, o por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esto sigue siendo relevante para hoy. Y por eso las charlas que hubo en junio, de si realmente le tienes temor a Dios o a las personas. Porque es real. A nosotros nos atemoriza que se burlen de nosotros, que qué van a pensar de nosotros, Y aquí están un Caleb y un Josué diciendo, ellos son como pan comido, pero no por ellos, ni por nosotros, sino por quien está con nosotros. Por eso no debemos tener temor. Y si tú has nacido de nuevo en Jesús y cuando tú miras a este mundo, tu informe es apague y vámonos, entonces tú estás perdiendo de lado no solamente quien está a tu lado, pero quien está en ti. ¿Ok? Paréntesis, que hace rato lo quería decir y ya me acordé hoy, entonces lo voy a sacar. En esta iglesia no le pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestra reunión, porque ya lo tenemos cada uno de nosotros que hemos nacido de Jesús en nosotros.
Entonces no le tenemos que pedir, ven y quédate con nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo está diciendo, creo que necesitas estudiar un poquito más acerca de qué se trata, mi presencia en ti. Y es lo que están diciendo ellos. Dios está con nosotros, no temamos. ¿Ok? ¿Sabes cuál fue la reacción de la gente cuando Caleb y Josué, a diferencia de los otros 10, dijeron esto? El pueblo, ¿qué hizo? Los querían apedrear. Es decir, sí, la verdad incomoda. Y es lo que nos va a pasar a nosotros. Ojalá que si tú incomodas con la verdad de Dios, sea por la verdad de Dios, no por tu actitud, sino por lo que es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, obviamente desearon no haber salido de Egipto y bueno, todo era un caos. Ahora, mi pregunta para todos nosotros es esta. ¿Tu visión, tu informe del mundo allá afuera, le da la razón a los 10 espías? Y te acuerdas que yo lo mencioné la semana pasada y lo he mencionado cuando presentamos nuestros niños. ¿Tú eres de las personas que piensas, uy, no, ¿para qué traer niños a este mundo? O sea, que tú ves el mundo como lo ven los 10 espías. O tú te casas diciendo, no, yo no quiero tener hijos, ¿para qué traer niños a este mundo? Entonces, ¿para qué te casas? Bueno, para pasear y pasarla rico, pues sí, pero necesitas hijos, necesitas raíces, necesitas bases. Es decir, tú ves este mundo como lo ven las personas allá afuera y tú te permites repetir la basura de la gente que está allá afuera. Tú, te estoy hablando, una nueva criatura en Cristo. Si tú no eres una nueva criatura en Cristo, si tú eres nuestro invitado, tú dices, pues yo no lo veo nada raro, yo simplemente veo y digo, no, este mundo está mal y apague y vámonos. O tú, siendo una nueva criatura en Cristo, tienes fe en Dios como Caleb y como Josué. No fe en que yo tengo fe que todo cambiará. Eso es basura. Eso no es fe. Fe no es tener fe porque tengo fe. Fe es conocer a Dios, porque yo sé quién es Él, porque yo lo he leído en su palabra, porque me han enseñado y porque yo confío en Él, yo tengo fe en Él. No fe en que todo va a cambiar y en que todo va a mejorar. No, la verdad es que las cosas no van a mejorar. Y por eso tú tienes que estar familiarizado con las historias del Nuevo Testamento. Y lo que nos dice es el diluvio en la época de Noé vino cuando las personas estaban viviendo unas vidas desaforadas. Entonces, no, es que el mundo hoy en día está peor. Que tú te hayas encerrado y no hayas visto cosas, no quiere decir que este mundo no sea lo peor desde Adán y Eva. Entonces, ¿por qué esto? Porque a la luz de todo lo que está pasando, nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, leer en ella y entender lo que está escrito hace más de 2000 años para que nosotros entendamos el momento en el que estamos. O sea, tú como una nueva criatura en Cristo, tú no deberías estar repitiendo esto. No, es que este mundo ahora, yo nunca había visto eso. Tú, pero ha existido. Siempre. Porque se llama pecado. Y está en nosotros. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que leer este mundo a la luz de la palabra de Dios y saber que nosotros debemos estar preparados, bien parados para poder decir, sabes, a mí no me sorprende nada de lo que está pasando. No con una actitud cínica de, pues sí, esto se va a acabar. No, sino con la actitud de decir, es que yo sé yo en quién estoy. Yo sé a quién creo. Yo estoy anclado, como dice la palabra de Dios, en la verdad más firme, que es la palabra de Dios. No anclado en una tradición, no anclado en que yo tengo un hogar cristiano, no anclado, esa no puede ser tu ancla. Tu ancla no puede ser nada que dependa de ti. Tu ancla para estar en las tormentas de este mundo tiene que ser lo que dice la palabra de Dios. Así que lo que vamos a estar leyendo hoy, ustedes no se imaginan la lucha que yo llevo para esta charla de hoy.
es fuerte. Porque hay miedo en mí. Y mi miedo es, ¿y cómo lo van a tomar? Y Dios diciéndome, no sea bobo, o sea, no depende de usted. Porque con lo que vamos a estar tratando hoy en la gran mayoría de lo que vamos a leer, no es fácil. Y no es fácil porque tú y yo tendemos a decir, sí, yo sí conozco unos tantos. Mira, te voy a pedir el favor, lo que vamos a estudiar hoy, no lo pienses, aunque es una tentación grandísima, en otros, y en esa iglesia los hemos tenido. Piénsalo en ti, piénsalo en ti. Entonces, el apóstol Pablo tuvo un equipo de personas que le ayudaron a él a servir a Dios. En Colosenses 4, él describe a Lucas, que es el escritor del Evangelio, que no era apóstol. No existe el apóstol Lucas, ¿ok? Él era médico y era una persona griega que había nacido de nuevo en Jesús, y obviamente lo que sucede con él es que él, el apóstol Pablo lo animó a recopilar la historia de Jesús. Por eso tenemos el Evangelio de Lucas y luego el libro de los Hechos. Y Pablo se refería a Lucas como el médico estimado o el médico amado. Y en Colosenses 4 está escribiendo una carta a los de Colosas y al final dice, me acompañan Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Ok? Demas era el nombre de un hombre, de una persona. Listo, ahí aparece el nombre de Demas. Luego mira, en Filemón 1:24, ya el apóstol Pablo le escribe a este hombre y menciona otro grupo de personas que están sirviendo con él. Dice, también lo saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y ya mira la palabra que aparece ahí, ya dice, mis colaboradores. O, como otra versión de la palabra de Dios, dice, mis compañeros de trabajo. Entonces, piénsalo por un momento en nuestra iglesia. Tú y yo, si tuviéramos, o sea, regresarnos a hace unos años atrás, estábamos recordando hace poco, cuando estábamos en la iglesia en la que yo crecí y era joven, hace rato. Imagínense cómo era hace rato porque no había internet. Y lo que hacíamos para enviarle cartas a un muchacho y a unas personas que estaban en Argentina preparándose como misioneros era que les enviábamos cassettes grabados, imagínense, eso ya no existe. O si nos tocaba carta en un papel que era supremamente delgadito y alguien con un pulso y una letra bien bonita escribía la carta en nombre de todos y ahí poníamos los saluda tal, los saluda pastor, porque entre menos pesara, menos costaba el envío de la carta. Y pues ya hoy en día no usamos cartas, pero si usáramos cartas, pues obviamente uno haría lo mismo, ¿cierto? Escribiría saludos del pastor, saludos de este, saludos de aquel. Y eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? Está mencionando personas que son conocidos para otros porque dentro de la tarea que está haciendo el apóstol Pablo, pues obviamente ellos los han conocido a estos colaboradores. Ahora, aquí hay un cambio en la historia y mira lo que dice en 2 de Timoteo 4, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado. Y mira la razón que da. Habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica, haz de cuenta, es Bogotá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Demas? Y aquí es donde tú piensas, sí, yo estaba aquí el suficiente tiempo para conocer gente que ha entrado, se ha ido. Fuerte. ¿Por qué razón se fueron? Y siempre los vamos a tener, o sea, yo no te estoy diciendo nada hoy que nosotros que llevamos bastante en el camino del Señor y a veces estorbamos en el camino del Señor. Hemos visto esto. Pero ¿qué fue eso tan fuerte que el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, es que fue algo profundo porque me abandonó porque se fue detrás de este mundo? Entonces tú piensas,
de pronto esto te coge a ti desprevenido y tú dices, bueno, pues, o sea, pastor, pero es que todos tenemos luchas con este mundo. Pues vamos a leer de eso porque me parece importante poder aclarar esto. ¿Qué significa que Demas se fue amando a este mundo y abandonó al apóstol Pablo y toda la tarea que Dios les había dado? Si tú recuerdas, en Lucas capítulo 8, y eso también está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se nos relata la parábola del sembrador, y lo que nos dice es: el sembrador salió a sembrar, el sembrador es Dios, la semilla es la palabra de Dios. ¿Okay? No somos nosotros ni tenemos absolutamente nada que ver ahí. Pero lo que nos dice es que habían unos terrenos donde cae la semilla. Y se mencionan esos terrenos, ¿cierto? Una semilla cayó al lado del camino, otra cayó entre espinos, otra se la comieron las aves, pero solo hubo una semilla que cayó en el terreno que se había preparado. Y eso es importante que nosotros lo recordemos, porque a veces pensamos, es que esta persona ya está preparada. Tiene que ser un obrar del Espíritu de Dios que ha estado preparando el terreno, si no va a pasar esto. Dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyeron la palabra de Dios. Y tú y yo conocemos cualquier cantidad, ¿cierto? Oyeron, ay, qué lindo, qué bonito, bueno. Pero luego siguen su camino y son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes, por las riquezas y por los placeres de esta vida. ¿Quién de nosotros está exento de esto? De poner nuestra vista en las cosas de este mundo, ¿cierto? Son los deseos de nuestra carne, son los deseos de lo que nuestros ojos ven, son los deseos de lo que nuestra carne quiere, y es esa vanagloria que nuestro ego persigue en cosas. Entonces tú me dirías, pero pues entonces yo estoy ahí porque a mí me pasa eso. La clave aquí es entender que nos dice que no hay fruto. ¿Ok? Esa es la clave. Y ese fruto, pues obviamente no va a depender de si llevas aquí 5, 10, 15 años. No depende de eso. Depende de fruto de haber nacido de nuevo en Jesús. Entonces, obviamente que somos tentados en estos aspectos, pero hay un gran problema que me parece importante que lo tengamos claro, que es lo que nos dice Santiago en 4:4. Nos dice, o almas adúlteras. Y tú sabes que el término adúltero es fuerte, ¿cierto? Es alguien que engaña a su esposo o esposa. No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Yo espero que este pasaje no sea nuevo para ti. Pero si tú lo estás leyendo por primera vez, esto debería ayudarte a entender, decir, oh Margot, ¿dónde están mis amigos? Oh Margot, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué le dice Dios? Yo te entiendo, todos son humanos, no hay problema, yo sé que tú tienes, es lo que dice. El que quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿dónde estás tú según este versículo? No según yo me hago a un lado. Pero según este versículo, ¿dónde estás tú? ¿Qué tanto tú piensas? Ay, pero qué malo tiene, pero es solo una cosita, pero es solo es. O sea, tú quieres ser amigo de acá y amigo de acá, y Dios te dice, o allá o acá, pero aguas tibias no. Y esto es confrontante. Por eso te digo, esto es lo primero, el primero que tienes que pensarlo eres tú. Que tú piensas, ay, pero ¿qué tiene de malo? Y todo comienza con eso, ay, pero ¿qué tiene de malo? Pues si tú mismo no le ves lo malo, tú siendo una nueva criatura en Cristo, tú debes filtrar mucho de lo que está pasando en tu vida con estos versículos. Porque primero hablan es de ti y de si realmente tú has entendido de qué se trata nacer de nuevo en Jesús, ser una nueva criatura en Él, nuevo. No es que soy nuevo viviendo la vida vieja, no, soy nuevo para una vida diferente, no nuevo para vivir en lo de antes. Entonces acá nos dice, yo no puedo o no debería
estar con un pie allá y acá. O sea, es decir, esto de constituirse enemigo de Dios y de querer ser amigo del mundo, pues es grave, porque es lo que hace que algunas personas digan, es que yo ya por eso no quiero seguir en la iglesia, no quiero seguir congregándome. Y es grave que gente diga, no quiero volver a congregarme más, por la razón que sea. Pero cuando nosotros jugamos a esto y nos permitimos algunas cosas, esto ahora, como te lo dicen hoy en día, esto ya escala. Esto ya pasa a otro nivel. Y vamos a leer un par de pasajes que nos ayudan a entender a nosotros por qué es que lo que estamos viendo tiene que ser peor. Y a nivel de la iglesia, tristemente. Mira este. ¿Qué le pasó a Demas? Esto está escrito en 1 de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y tal como oísteis que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos. Entonces quiero parar ahí en ese momento. Bueno, aún han salido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, mira, esto no es ni película de terror, ni nada apocalíptico. O sea, esto es simplemente un anticristo es una persona que puede ser un ateo, ¿cierto? Una persona que dice, yo no creo en nada. Pareciera que es un ateo. Pero un anticristo es alguien que niega lo que sucedió con Cristo. Y ahí es donde nosotros sí estamos rodeados de mentira y de muchas religiones afuera que son una mentira. Una religión o creencia que te enseña que Jesús no es Dios. Es anticristo. Testigos de Jehová, mormones, con todo y que adventistas, catolicismo. Porque es negar que Él es Dios y negar que Él es el único camino y el único mediador entre Dios y nosotros. Cuando a ti te dicen, no, es que es por medio de esta iglesia que tú eres salvo. Es por medio de este santo o de esta señora o de creer esa. No, ahí es anticristo. Entonces no te hagas ideas de que es un diablo con cachos y con cola. No, por eso nos dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque es anticristo, pero es sutil. Pues no creemos que Jesús es Dios, pero tranquilo, en todo lo demás estamos de acuerdo. Eso es lo más importante. Pues no, o sea, tú no vas al cielo solo por Jesús. Tú tienes que bautizarte, hacer la primera comunión y luego la confirmación y luego, pero creemos en Jesús, entonces no creen. No, sí es Jesús, pero entonces no comas carne, no comas cerdo, cree los escritos de tal. Eso es ser anticristo, porque es negar que Jesús es Dios y negar todo lo que Él hizo. Entonces por eso Él nos dice, este es el último tiempo. ¿Cuándo comienza el último tiempo? Pues de Jesús para acá. Y Juan nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, que fue la charla que vimos en mitad de julio. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahí es donde algunos de nosotros, y me pongo yo de primero en esa lista, somos prontos a decir, no, es que ese nunca fue salvo. Yo ya he tenido que refrenarme y aprender a decir, yo no puedo decir eso. Con todo y que veo, escucho de algunas personas que están anticristo total, o sea, negando a Jesús de una forma terrible, pero yo no puedo decir eso. Yo no soy Dios, gracias a Dios. Y este pasaje se toma a la ligera para decir, no, es que esa persona nunca fue creyente. No puedo decirlo tan fácil. ¿Y sabes por qué no puedo decirlo tan fácil? Y Dios me ha tenido que cerrar la boca
y otra vez darme el cabezazo y decir, venga, aprenda más bien. Porque aquí en nuestra iglesia hoy hay personas que en algún momento se fueron mal y Dios les permitió regresar. Entonces no eran de nosotros. O sea, es mucho más fuerte que eso, porque es lo que luego dice en 1 Timoteo 4:2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Es decir, la palabra clave ahí es apostatar. Ese sí es la persona que dice, y pues sí he conocido varios de esos. Mire, no, yo más bien me regresé a tal lado porque allá sí enseñan tal cosa. Eso es apostatar. Apostatar es la persona que te dice, no, yo regresé a la iglesia católica. Ese sí es un apóstata. O una persona que dice, no, yo regresé allá porque pues mi familia toda era mormona, mi familia toda era testigo de Jehová, mi familia. Eso sí es ser un apóstata. Una persona que escucha un espíritu engañador, que enseña una doctrina de demonios, que son personas que nos dice que tienen la conciencia cauterizada. Y tiene que existir esto porque es que tú puedes pasar esto por el filtro de todo lo que Jesús dice. Tiene que haber un juicio, tiene que separarse el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras. Y aquí es donde tú tienes que entender que esto no se trata de que tú pienses en la lista de personas, sino que el primero que encabeza en esa lista eres tú. Para decir, Dios, cuídame, ayuda a cuidar mi corazón. Yo no quiero fallarte. Me duele que tal vez esas personas lo hagan, pero el primero que tiene que estar en la lista y el primero que Dios, todo este tiempo Dios me ha dicho, Álvaro, ponte de primero para decir, Dios, yo te necesito. Yo no quiero tener una conciencia cauterizada. Yo no quiero ser un hombre que se para supuestamente investido de Dios a decir, no, tranquilo, el que se quiera divorciar, hágale. Dios sabe y Dios conoce. No, no. Te vamos a animar a luchar por tu hogar, así te cueste lágrimas de sangre. Pero una conciencia cauterizada, y lo que esta gente enseña es que es Jesús más algo que yo puedo aportar. Y el gran problema es eso. El apóstata es la persona que nunca entendió de qué se trata el evangelio de salvación, que Cristo vino a morir por sus pecados en una cruz porque es la única forma en que Dios lo podía aceptar para verlo completo o íntegro o perfecto, si quieres. Porque uno solo no se puede salvar a uno mismo. Eso es lo que nosotros necesitamos creer, es que Jesús siendo Dios se humilló y vino a este mundo a morir en una cruz por tus pecados y por mis pecados, y es el único en el que podemos tener una vida nueva. Pero si a ti te dicen, no, pues sí es Jesús, pero el bautismo, pero la primera comunión, no, entonces no es Jesús. No, sí es Jesús, pero no comas carne, entonces no es Jesús. No, sí es Jesús, pero usa falda larga, entonces no es Jesús. Cuando es solo Jesús, tú sabes que te están enseñando de acá y te están diciendo que si es solo Jesús, no hay nada bueno en ti. Nada. Absolutamente nada. Nunca. Y puedes llegar a los 70 y pico de años y te sientas con esta señora que está ahí a decirte, pastor, esta semana fue una lucha para mí. Que Dios me mostrara lo mala que soy. Doña Isla, pero usted tiene 70 y pico de años, usted ya debería ser una santa que canonizamos. No,
Es una pecadora, igual que todos nosotros. Ese es el evangelio de Jesús. Pero lo que gente va a apostatar es porque están yendo detrás de otros evangelios que no son Jesús. Y el evangelio que te dice, mira, si tú vienes aquí y pactas con Dios, Dios te va a dar de todo. Casa, carro, salud, marido, esposa, hijos, sanidad. Y gente allá, sí, ¿cuánto hay que dar para la sanidad? Ese no es Jesús. No es Jesús más plata. Igual milagro. No es, ese no es el evangelio de Jesús. No es Jesús más la salud, más los milagros. No es Jesús disfrazado de humanismo. Y tú no sabes la cantidad de gente que hay ahora allá afuera hablando en nombre de Jesús, diciéndote, sueña grandes cosas en nombre de Jesús. Alcanza grandes sueños en nombre de Jesús. Tú lo puedes, tú lo esto, tú. Ese no es el evangelio. El evangelio es, ¿cuál? Cada que lo tenemos oportunidad de decir, ya no vivo yo, repitan conmigo, sino que Cristo vive en mí. O sea, no se trata de mí. No es suéñalo, alcánzalo. Jesús te lo va a dar. ¿Por qué? Porque eres bueno por venir a esta reunión. No, Él no te debe nada. Si tú piensas que por venir a esta reunión o asistir a esta reunión, Dios te tiene que dar algo, de pronto vas en ese camino. No has entendido de qué se trata. No es Jesús más algo que yo pueda hacer, incluyendo lo bueno que yo pienso para mí que yo soy. No, pero yo soy buena gente. Y yo he traído este ejemplo varias veces y lo voy a volver a traer. Yo miro el bloque en el que nosotros estamos en nuestro conjunto. Llevamos viviendo ahí, ¿cuántos que tiene la niña? Bueno, la edad de la niña, 17 años ahí. Y pues he tenido la oportunidad de ver otros hogares. Obviamente yo sé que ellos miran a los de la casa de la esquina y dicen, Y el otro día con Liv estábamos mirando y decíamos, ¿qué hogares de los que todavía viven acá son hogares bonitos? Hogares donde todavía la pareja está casada, los hijos hemos visto cómo han crecido, porque pues si nuestra hija tiene 17, algunos de ellos ya tienen igual, 17, 18, 20, 21, 22, 24. ¿Y sabes qué vimos en por lo menos 1, 2, 3, 4 hogares? Un papá y una mamá que viven en ese mismo hogar y que han criado esos hijos. Y mi pregunta fue, ¿y entonces cuál es la diferencia conmigo? ¿Me hago entender? Porque a la luz de lo que yo veo, son buena gente, tienen hogares bonitos. Yo no puedo ir a decirles, mire, lo que pasa es que ustedes no han sabido criar sus hijos. Ah, ¿no? Aquí los tengo, han estudiado, están juiciosas, no han resultado embarazadas. ¿Qué tengo que hacer? Enséñeme usted, a ver, ¿qué tengo que hacer para criar buenos hijos? Ese es el punto. A mí me encanta cómo Dios me ha tenido que llevar a decirme, no, tú no eres bueno, porque te pongo el espejo de estas familias que están ahí que te pueden decir, aquí estoy, casado con mi esposa, criando mis hijos. ¿Cuál es la diferencia con usted? Fuerte, ¿no? Y eso es lo que nosotros deberíamos pensar. En el momento en que cada uno de nosotros tiene esa tentación de creer lo bueno que es, Dios se ganó la lotería conmigo. No, Dios no me debe a mí nada. No soy buena persona y Dios no lo va a hacer. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Mira lo que dice 2 Corintios 13:5. No sé si lo habías leído en algún momento, ojalá que sí. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis firmes en la fe. Una prueba, una autoprueba, un test. Yo necesito saber realmente si estoy firme en la fe. ¿Por qué? Y él dice aquí, pruébense a ustedes mismos, o conocen o no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes,
a menos que estén reprobados. Entonces tú dices, uy, no, pero quíteme ese vosotros supisteis, nosotros, póngamelo en otra versión. Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro, ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. ¿Qué dice ahí? ¿Jesucristo más algo que yo le agrego? No. Él dice, la prueba cuando yo me examino es que le creo yo a Jesús, que es Dios, que es mi Salvador. O yo le estoy creyendo que, no, pues que yo creo que ya perdí la salvación, Jesús me votó. Necesitas estudiar y entender que no. Por eso es que este era mi miedo y mi duda, era, Dios, esto va a ser difícil para algunas personas que piensen, uy, no, pero bueno, aquí estamos. Entonces la pregunta es eso, ¿qué seguridad tienes tú de que eres salvo en Jesús? Porque si tú estás pensando que ser salvo es porque yo soy buena persona, porque yo vengo a las reuniones, porque yo repetí una oración, ¿ok? Y esto siempre lo estamos en el discipulado, sobre todo, no se trata de que tú repetiste una oración, o sea, eso no te salva. Repetir una oración no te salva. Ni tampoco que creciste en un hogar cristiano, eso no salva. Dios no tiene nietos, ¿cierto? No tiene nietos. Me encantaría, pero no, Dios no funciona así. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy firme en mi fe en Jesús? Si no se trata de mí. Si cuando yo digo, ay, porque he criado y tengo un hogar bonito, ¿y los vecinos? Entonces, creo que es entender que la prueba de mi fe es cuando Dios me lleva a mí por medio de su palabra a entender que yo fui salvo, por eso es que es la salvación, yo fui salvo de la ira de Dios. Y aquí es donde para muchas personas ha sido como el, uy, porque es, no, a mí me encanta el Dios de amor y Dios es amor. Sí es la definición que nos dice, pero por eso nos lo dice, Dios es amor. O sea que tú no sabes qué es el amor, a no ser que conozcas a Dios. Y es lo que nos dice en Primera de Juan, si yo digo que amo a Dios es porque Él me amó primero, entonces es de Él, viene de Él, depende de Él. Dios define qué es el amor. Pero para que yo pueda experimentar el amor de Dios, yo primero tengo que saber las malas noticias y es, Dios está airado, airado no de bravo, sino de no soporta mi pecado, porque Dios es santo. O sea, la ira de Dios está sobre mí. Yo tengo que ser salvo ¿de qué? De la ira de Dios, no de mi pecado. Yo tengo que ser salvo de Dios. Dios es santo. No puede haber pecado en la presencia de Dios. Entonces por eso es que Dios me tiene que salvar a mí, es de Él mismo, porque yo ya estoy condenado ante Él. Entonces por eso es que es tan claro. ¿Cuál es la condición para ir al cielo? Recuerda al ladrón en la cruz, ¿cierto? Reconocer que soy un pecador. Que le dice a Jesús, yo quiero estar contigo. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo. ¿Okay? ¿Cómo sé yo para hacer esta prueba de que soy salvo de la ira de Dios sobre mi propio pecado? Porque hay un cambio en la forma mía de pensar en cuanto a mi pecado y en cuanto al mundo. No puedo decir que he nacido de nuevo en Jesús y queriendo ser amigo del mundo. No puedo. Me gusta, me jala, me llama la atención, pero no es lo que debería ser como una persona que ha nacido de nuevo en Jesús. Y como sé que he sido salvo de la ira de Dios sobre mi propio pecado,
porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y los demás lo notan. ¿Ves? Se nota. Y yo pienso se tiene que notar en cosas profundas y en cosas donde tú entiendes y en cosas donde tú tienes que ir a las personas. ¿Ves? Yo recuerdo una familia quejándose de los vecinos que hacían bulla y que tomaban y esto. Y pues ellos, bueno, nos conocimos en alguna iglesia. Y ese señor siempre se quejaba, no, es que tengo sueño los domingos, ¿no? Porque yo un día le tuve que preguntar, le dije, pero yo le hago una pregunta, ¿usted no duerme bien? Porque pues es que como yo lo veo ahí que se está como durmiendo, de pronto yo soy muy ladrilludo, me gustaría saber por qué lo duermo, mi voz lo arrulla. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar que su mercecita linda no se duerma? No, es que yo tengo unos vecinos que cada 8 días es la rumba y eso me tiene. Bueno, yo dejé eso ahí. Y un día estábamos así hablando en grupo pequeño y la pregunta apuntaba a conocer algo de la vida de las personas y él dice, cuando yo en mi casa, mi atrio, mi adoración era tener un bar empotrado lleno de trago y poner música de cantina e invitar a mis amigos a tomar y yo que como, el disco. Y yo después le dije, o sea que usted es el que mejor entiende a esos vecinos. ¿Usted les ha ido a hablar? Se queda parpadeando. Pero es eso. Si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, ellos tienen que notar el cambio en mí. Pero cuando yo me siento ahí a juzgarlos y se me olvida de dónde me sacó Dios a mí, entonces, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, creo que es importante que nosotros pensemos en eso. El que necesitamos ponernos, probar lo que creemos. No es poner en duda, acuérdate, eso en cierta forma es lo que hace Satanás, o lo que hizo Satanás, es poder aferrarme porque es que lo creo. ¿Por qué lo que Álvaro nos dijo allá el domingo? ¿Por qué lo creo yo? No por lo que él diga, sino porque lo creo yo. Entonces quiero concluir con lo siguiente y es, yo creo que a todos nosotros o a la gran mayoría tenemos aplicaciones en el celular que a veces nos traen fotos de hace unos años atrás, ¿cierto? Bueno, en Facebook también lo hace, ¿cierto? Todos los días te pone la foto. Esta foto la tomaste hace 7 años, hace 8. Entonces, ¿qué es lo primero que uno mira en las fotos cuando uno aparece en una foto? Lo que dice el apóstol Pablo, vamos a ponerlos en términos, que este hombre externo se está desgastando, ¿cierto? O sea, a veces el desgaste es para afuera, pero se está desgastando, ¿cierto? O sea, el hombre externo se está desgastando. Eso es lo que nosotros nos damos cuenta. Y a veces la aplicación a mí me manda fotos y yo veo fotos y pensando en esto yo decía, esta persona ya no está. Esta persona sé que anda mal. Esta persona, ni idea en qué andara. Y así, cada vez que me envía una foto de alguien ahí, yo empiezo a mirar esas fotos y esas personas. Y en algunos casos de personas que ya no hacen parte de nuestra iglesia, lo que yo veo es por qué ya no están. Y es, en algunos casos miro la foto y digo, pero es que se casó con una persona en yugo desigual. Y después más bien me pongo a pensar, ¿o será que es que esta persona nunca, nunca realmente entendió y también por eso se casó así en yugo desigual? O en un matrimonio, ¿cierto? Con un incrédulo. Veo una foto y digo, no, pues que esta persona entró a la universidad y ahí lo perdimos, ¿no? Puso en duda todo, lo hizo un paquetico, vino y nos dijo, yo ya no creo esta basura y nos lo tiró y se fue. ¿Ha habido gente así? Ha habido gente que se fueron de aquí porque pues le han sido infiel a su pareja. Han habido personas que se fueron porque
¿Enseñamos lo que dice la palabra de Dios de sujetarnos a la autoridad? Y se fueron, por eso. Y ha habido personas que conozco el caso de algunas personas de primera mano, algunos de nuestra iglesia, otros de otras iglesias que conozco, y es que no volvieron, ¿saben por qué? Porque sus hijos crecieron y todo lo que tenían, cogieron, hicieron un paquetico y les dijeron, yo ya no creo toda esta basura que ustedes me enseñaron, y están apartados de Dios. Y estos papás piensan, yo ya no puedo servir en la iglesia porque mi hijo ya no cree en Dios. O sea, si es un adulto y es mayor de edad, pues está tomando una decisión. Ya si es un adolescente y viene y le hace un paquetico y le entrega, pues, ¿qué manejo se le va a dar? Pero a lo que voy con esto es que aquí estamos nosotros como los 12 espías enviados a este mundo. Aquí estamos nosotros como iglesia. Y fue lo que dijimos el mes pasado, somos enviados. Es lo mismo, somos enviados a este mundo. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser tu informe? Tú vas a seguirnos diciendo, pastores que somos menos, pastores que es difícil, pastor. A mí no me lo digas. Ora, y Dios es el que te va a mostrar. Pero si nuestro informe de lo que vemos de este mundo, y ahí estoy siendo decente, es todas las razones por qué no se merecen la salvación, tú debes reconsiderar qué informe estás dando. Porque se te olvidó que tú tampoco te la merecías. Y este mundo, sí, es donde vivimos, pero no somos del mundo, como nos lo dijo el Señor Jesús. O tú, al igual que Josué y Caleb, porque Jesús es tu Salvador, porque el Espíritu Santo vive en ti, puedes ver a este mundo diferente a como todo el mundo nos lo quiere pintar. Y por favor recuerda, esto no se trata, esto es como lo que hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Es querer salir a salvar el mundo. Mi pregunta es, ¿tendiste la cama? Y ojalá que te diga, ¿qué? O sea, ahí sí me perdí, ¿cómo así que sí tendí la cama? Tú sabes que hay un libro escrito por un general de Estados Unidos que enseña sobre liderazgo y lo que le dice es, ¿por qué la disciplina a los soldados de todos los días levantarse y tender la cama es lo más importante? Porque lo que eso genera es, ya hice mi primera tarea, ¿qué sigue? Porque la siguiente la voy a poder hacer. Pero por eso menciono, tender la cama es otras cosas, como ayudaste a lavar la loza. O tú piensas que porque tú das plata, los demás te tienen que servir. Dijo una señora en un grupo pequeño hace poco, hablando del esposo, es que él también es un adulto funcional. Entonces su merced linda, o tiene aquí, no. Pero es eso, queremos pretender salvar el mundo, pero comencemos en nuestra casa. ¿Qué está pasando al interior de nuestro hogar? Es nuestra primera iglesia. Iglesia, tu hogar es tu primera iglesia, tu primer ministerio, tu primer área de servicio. Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos que Caleb y Josué no vinieron con un informe de, pero ánimo, tú lo puedes, porque todo lo puedo en Cristo. No salieron con estas cosas malinterpretadas, sino que dijeron, es que Dios está con nosotros. Y Dios ya les había demostrado desde que salieron de Egipto, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, su poder, para que creyeran en Él y confiaran en Él. Mi pregunta para ti es, ¿tú conoces a Dios? ¿O por eso te identificas con los 10 que dan un informe que básicamente es empaquemos y vámonos porque esto no? Y el apóstol Pablo, cuando escribe que Demas lo abandonó, esto también le escribió a Timoteo, le dijo, solo Lucas está conmigo, ¿no? El discípulo, el médico amado.
toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y ahí quiero mencionar algo de este muchacho Marcos. Este Marcos, si tú lees la historia, cuando el apóstol Pablo salió en una de sus primeras chocoaventuras que Dios lo envió, salió con Bernabé. Bernabé era el tío de Marcos. Y en el camino, pues imagínate decirle a un muchacho, bueno, vamos, y él lo que piensa es, va a ser un paseo, primero vamos a ir a tal lugar, luego vamos a ir a tal lugar. Pero en la medida en que se dio cuenta que el paseo pasaba como a pesadilla y que era difícil y que de pronto hoy dormían en un buen lugar, mañana quién sabe dónde, hoy tenían comida, mañana no se sabe. Marcos dijo, yo mejor me hago a un lado y se fue. Y el apóstol Pablo escribió muy bravo de, básicamente, porque obviamente Bernabé, que significa consolación, le dio a entender algo y el apóstol Pablo se puso muy bravo, ¿no? Era como bien colérico. Y a mí me llama la atención, o sea, en medio de que está hablando de alguien que lo ha abandonado, ahora trae a colación a alguien que los abandonó en otro momento y que ahora dice, me es útil para el ministerio. Y ahí fue donde yo hice clic y que Dios me dijo, ¿quiénes son esos Marcos que tú crees que ya no sirven? Y que te voy a volver a poner en el camino. Y entonces el apóstol Pablo les dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero no les sea tomado en cuenta. ¿Ok? Y esto implicaba que él estaba en un juicio por contar de Jesús, y contar de Jesús era básicamente ir en contra de lo que era el gobierno o el imperio de ese momento, porque básicamente era Jesús es el rey, no César es el rey. Por eso el apóstol Pablo estaba en un juicio. Y él dice, cuando estuve en ese juicio me abandonaron, pero todo bien, no los llevo en la mala. Y luego dice, pero ¿sabes por qué no? Porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y mira lo que dice, ese juicio era porque ya lo tenían listo para echarlo allá en el Coliseo romano o en el Coliseo, allá ponerlo y suelten el león y que, dice, por eso fui librado de la boca del león. O sea, aquí hay un tipo que tiene toda la razón para decir, mire, yo se no lo quiero, listo, yo lo perdono, pero no lo quiero volver a ver en la vida, no se me vuelva a aparecer. Y con todo lo colérico, está diciendo, pero sabes, Dios tiene mejores planes y mejores propósitos que yo. Te invito a ponerte en pie, por favor. Y él termina diciendo, el Señor me librará de toda obra mala. Eso es muy diferente a líbranos de todo mal y peligro. Eso es muy diferente. El Señor me librará de toda obra mala. Está diciendo, me libró de ser comido por el león porque todavía no era mi hora, porque todavía debía predicar de Jesús. Y me preservará para su reino celestial. Es decir, el día que me toque morirme, no hay problema, yo sé para dónde voy. Y entonces por eso termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, aquí está un Pablo que por lo que le pasó podía ser un espía que da un informe como los 10 y dice, ¿sabes? Este mundo es un asco, este mundo es una porquería, aún la gente que va con uno lo traiciona a uno, nadie es de confianza, eso no coma cuenta, y todo y amargarse y amargarse y amargarse, y con toda la razón. Y ser uno de esos 10 que dice, no, apague y vámonos, esto que un Caleb y que un Josué vio las cosas de una forma muy diferente, muy a pesar de las circunstancias que estaban sucediendo. ¿Por qué? Porque dijo, no, es Jesús y yo tengo grandes sueños y Dios me los va a cumplir y vamos para adelante. ¿Ese era el apóstol Pablo? No. Estaba diciendo, porque Jesús está en mí y Dios está a mi lado
Y aún cuando me pongan ahí que el león me va a comer, Dios sabe lo que va a hacer. Y tú piensas que lo más trágico es, no, es que yo no sé con qué estás luchando esta semana, pero tú te das cuenta que las cosas van cíclicas. No, esta semana sí me echan. No, ya de seguro esta semana no paso. Y vienes al grupo pequeño y cuentas, no, y Dios dice, ok, listo, vamos para adelante. Por ahí después, no, ya ahora sí, no, ya, no, listo. Y así ponlo con todo lo que tú quieras, con el trabajo, con el dinero, con la salud, Y ahí está Jesús y el apóstol Pablo diciéndonos, no tienes por qué ser de esos 10, tú puedes ser diferente. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Entonces, esa va a ser la tónica este mes. Bienvenidos. Es decir, cuando salgas hoy de aquí y seas enviado a este mundo, ¿con qué vas a venir el próximo sábado del grupo pequeño? Bueno, no me digas, el sábado nos vamos para el paseo de mujeres, para el campamento de mujeres. ¿Entiendes? Sí, o sea, ¿cuál es tu informe la próxima vez que nos reunamos? Que mejor ya venga Dios por todos nosotros, Jesús. Y sí, es una promesa. Pero mientras tanto, ojalá nos encuentre ocupados como un Josué y como un Caleb diciendo, y como un apóstol Pablo diciendo, ¿sabes? Sí, es difícil, es fregado, pero Dios está aquí conmigo y vale la pena. Señor, gracias por tu palabra hoy, gracias por animarnos. Sí, este mundo en que vivimos, pues es claro lo que hizo. A ti te crucificó. Entonces, tú nos dijiste que a nosotros también nos iban a aborrecer. Y nos dices que si queremos la aprobación de ellos y la amistad de ellos, pues entonces no te estamos amando a ti. Y Señor, yo hablo por mí. Aquí hay toda una iglesia, pero quiero hablar por mí. Yo quiero seguir siendo aprobado por ti. Yo quiero seguir sabiendo que tengo tu compañía, que quiero tener de tu temor en mí, que es el que me guía. Y sé que este mundo odia que tú, Señor Jesús, seas la verdad. Pero aquí estamos todos nosotros enviados por ti, por un mundo y en un mundo que obviamente necesita saber la verdad. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser un Caleb y un Josué y un apóstol Pablo que pueden orar con un corazón perdonador y limpio que dice, ¿sabes? Voy a tomarlo solo como viene y Dios en el momento y en el camino me irá mostrando sus planes y sus propósitos. Y Señor, yo ruego por las personas que estás trayendo y que vas a traer a nuestra iglesia, que vienen heridos, ayúdanos a que puedan encontrar gracia en este lugar y en nosotros, Señor. Gracias, porque es lo que nos dices que nos das cada día. Gracias. Es más, nos dices que estamos vivos y respiramos por tu misericordia, porque solo tú nos lo quieres dar. Y Señor, yo ruego por nuestros invitados que ojalá la exposición de tu palabra hoy los anime a buscar de ti, Señor Jesús. Es una oportunidad, que no le den más vueltas y que manifiesten que te necesitan a ti, Señor Jesús. En tu precioso nombre, amén.